Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, con mi voz castañosa todavía. El otro día, ayer, os hablé de Barbie. Hoy os voy a hablar de Shin, que es una Shin, que es la mayor pirata conocida. Ni Barbarroja ni nadie, olvidaros. Me parece una historia preciosísima, maravillosa. Ella nació en 1700 algo, no me acuerdo bien, y murió como en 1800 y poco, 1802, 1809, con 69 años. Ella era una niña pobre en un país inmenso y muy guapa, muy alta, y tuvo que hacer lo que pudo para sobrevivir, como estafar con otro nombre. Al final se metió a prostituta de estos barcos flotantes que hay. Y allí conoció, os estoy haciendo una síntesis, ahora os lo contaré un poquito mejor. Allí conoce al que va a ser su marido, que es el jefe de una armada pirata. Él solía relacionarse con prostitutas, la raptaba, pero de esta se queda colgado y le dice que quiere casarse con ella. Y yo dije, pues sí, nos desaprovecharemos. No podía imaginar la persona increíblemente inteligente, organizadora, no sé, edicta, o sea, entre los piratas crea como un consorcio de piratas. Yo alucino porque estamos en 1700 y pico. Entonces los piratas actuaban unos cuantos desaprensivos, etcétera. No, 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 no. Aquí pone de acuerdo todos los piratas bajo su mando. Al marido lo envenenan cuando tiene 42 años, le dan arroz hervido con larvas hervidas y muere envenenado. Entonces ella lo que hace es casarse con el hijastro, que aunque os parezca curioso, en esta época era bastante habitual el que se realizaran estos, como si dijéramos, apaños, porque la gente no concebía las cosas si no era en pareja. Yo pienso que todo, como estoy viuda, también pienso que hoy día sigue pasando algo parecido. Las mujeres solas, pues a lo mejor en las ciudades grandes bien, pero en los sitios pequeños, bueno, digresiones aparte. Entonces, al hijo, que los piratas lo ven como, digamos, el heredero genuino de lo que es la tropa pirata, se hace cargo de todo y con grandísima efectividad. Pero ella es la gestora, la que toma las decisiones. Entonces, crea ese consorcio de piratas y les pone diferentes banderas a cada uno, bandera roja, bandera verde, bandera azul, bueno, y entonces los divide por diferentes sitios. Entonces llega a tener 70.000 hombres bajo su mandato, pero es que lo mejor del caso es que crea unas leyes que el que se pase entre puertos se lo carga, le corta la cabeza, ¿eh? Bueno, había, digamos, penas menos severas. Ella hace que se inventarie todo lo que se roba. Y al principio, ella, antes, digamos, de tener ese emporio tan gigantesco, va a robar a los pueblitos de pescadores pobres de la orilla. Y entonces el emperador le dice a estos pueblos, por favor, que esto es cuando está su marido. El marido lo envenenan con 42 años. Le dice, por favor, que eviten, que quemen las chozas y se vayan más para adentro para que no sean frutos del pillaje de esta mujer. Y entonces, eso fue un error del emperador, porque entonces ella lo que hace, como ya no puede robar a los pescadores, a los pobres pescadores de la orilla, lo que hace es robar a los barcos mercantes, a los barcos que transportan mercancías, y entonces pues la cosa fue peor porque fue de una grandísima efectividad. El emperador va a mandar la flota y ella, lejos de huir, le hace cara y le vence. Después el emperador le pide ayuda a los ingleses y a su vez los vence. A los holandeses los vence. Pero en un momento determinado ella no es tonta y el emperador tampoco. Como no podían con ellos, pues le ofrecen amnistía a ella. Y ella dice que si lo amnistían a los 70.000 y a ella. Fijaros que altura intelectual. Siempre nos creemos que el pasado la gente ha sido más tonta, ¿no? Inteligentísima. En un principio dice que no, pero después, estoy hablando cuando ya tiene 60 años, 60, 61 años, tiene riqueza a tope que no se la acaba y ya va siendo mayor, porque hasta para ser pirata hay que tener una edad. El hecho real, me refiero a los reflejos muy rápidos, etcétera, etcétera. Ella sabía que antes o después iba a ser pillada, capturada o le iba a pasar algo. Entonces, en un momento determinado le dice al emperador que sí que quiere que se le indulte el ser amnistiado y que entonces se firmó y ella lo que monta en Cantón, no sé si en Hong Kong, no me acuerdo en qué sitio, ella era cantonesa, monta como si dijéramos, un hostal
donde hay restaurantes, etcétera, etcétera, y también hay un burdel aparte. Entonces, tiene un negocio muy rentable y muere con 69 años. No sabemos si fumaba opio, no sabemos. Perdonadme la voz, pero estoy saliendo de un enfriamiento, espero que ya termine hoy. Eso espero. Bueno, y ahora os voy a contar un poquito con más pormenorizado todo lo que os he dicho. Las penas, mirad, ella decía que a las mujeres jóvenes que se raptaban, que luego eran vendidas y tal, cuando un pirata compraba una, tenía que tratarla automáticamente como una esposa y si no tendría un castigo y fuerte. A las mujeres había que tratarlas con muchísimo respeto. Después, cualquier pirata que violara a cualquier mujer, ya fuera de un poblado, ya fuera de las prisioneras, se le cortaba la cabeza automáticamente. Yo digo, bueno, estas leyes tendríamos que tenerlas hoy día. No sé, cosas así. Y después los piratas tenían también, ella creó como para un incentivo económico que es imprescindible en toda este tipo de organizaciones, ¿no? Y es que, aparte que se inventariaba todo, de cada 10 objetos, el pirata tenía derecho a 2 y 8 eran para ella, que ponía la infraestructura, etcétera. Todo así. Y me pareció increíblemente inteligente. Y esta ha sido la pirata de toda la historia, no el Blackbird ni nada de eso. Ha sido la pirata de toda la historia que más poder ha tenido. Y ya os digo, 70.000 hombres y creo que 200 barcos, no, o más, no lo sé. Una cosa tremenda. Tenía una escuadra de, no, 2.000 barcos, perdón. Tenía esa escuadra cuando el marido, que era jefe de la flota pirata, murió de forma poco clara, envenenada, como os he dicho, con larvas y arroz hervido. Al mando de ese gran ejército y cuando la hacen una temida líder pirata, Chin-Sin, ella había sido estafadora antes de prostituta. Chin-Sin saquea y arrasa, pero también establece, madre mía, me voy a quedar muda, unas estrictas normas de conducta, como os he contado, para todos los estamentos de su flota pirata, miembros de su tripulación, porque controlar a 70.000 personas es muy complicado. Aquel era el inicio de una leyenda que acaba convirtiendo a Shen en la pirata más grande y temida que surca los mares de China. Nacida, el emperador ya se subía por las paredes con ella, porque ella fue muchísimo más inteligente, muchísimo más temible que lo fue el marido. Nacida en algún momento del año 1775, la provincia muere a principios del siglo XIX, en la provincia de Cantón, China. Shenzhen, ¿cómo se llama? Vivió los primeros años del robo y el engaño, era estafadorcilla, pobre, sobreviviría como pudiera, haciéndose llamar Shenyang o Chenizao, hasta que entró a formar parte del elenco de prostitutas de un burdel flotante que era bastante habitual. Los historiadores chinos cuentan que Chinxin era más alta que el resto, era muy alta, guapa, con buen cuerpo y que su hermosura le hacía destacar por encima de las demás. Era tan bella que el capitán pirata Senji, que había secuestrado a varias prostitutas del burdel flotante, la eligió como esposa, porque la vio también muy inteligente, no todo es tener buen tipo. Bueno, una vez a bordo del barco del temido pirata Chin provocó a Senji pidiéndole algo que era totalmente anómalo para la época. Ella era muy inteligente, de verdad, no es nada anómalo. Bueno, y menos para unas mujeres chinas que son súper machistas, y menos si era prostituta encima. Solo se casaría con él si compartían el 50%. Esta quería bienes gananciales del primer día, no me parece mal, ¿eh? De todo el botín y el mando sobre sus hombres, quería ella. Ante la impotencia de los ejércitos imperiales durante los años siguientes, los piratas se dedicaron a saquear impunemente todo lo que pillaban, todos los pueblos de la costa, que estaban situados en la costa, hasta el punto que se recomendó a los habitantes de la costa, como os he dicho, que quemaran las chozas y se fueran hacia adentro y huyeran. Pero eso les trajo la ruina, fue un mal hecho, porque esa decisión que el imperio lamentaría durante mucho tiempo, ya que Xinjin lo que hizo fue cambió el tipo de negocio y pasaron a atacar barcos que estaban cargados de mercancía. O sea, pasaron de atacar a pobres a pasar barcos que eran ricos, provocando un grave perjuicio a lo que eran las rutas comerciales del imperio. Las rutas comerciales internacionales, porque estaban también había portugueses, había holandeses, etc. Durante los 6 años siguientes había ingleses. La flota pirata pasó de estar formada por unos 200 barcos a convertirse, gracias a un consorcio de piratas, hizo
una fusión. Si oí estos ruidos en mi lavadora, gracias a múltiples alianzas en un auténtico ejército de 1500 naves, que con el tiempo serían 2000. La pareja diseñó un plan perfecto que consistía en unir todos los piratas de la zona en una sola fuerza, porque eso lo hacía más efectivo, no entraban, colisionaban y creaban competencia. Os digo yo que esta era una cabeza privilegiada, una inteligencia natural, eliminando así la competencia y optimizando los beneficios. Aquel ejército no tenía rival en ningún sitio, pero en 1807 Senji encontró la muerte a los 42 años envenenado con las larvas y el arroz hervido, el arroz al vapor. Eso lo cuenta Borges en Historia de la Infamia. Borges es que siempre contaba unas historias curiosísimas, las Kenninger de los vikingos, etcétera. Yo me encanta. Bueno, el pirata fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. ¡Ah! Otra fuente, ¿no le gustaba el pescado o qué? Otra fuente afirma que perdió la vida en un naufragio provocado por un tsunami. Me creo que lo envenenaran. Debía tener enemigos dentro de lo que eran los jefecillos piratas mientras navegaba por la costa de Vietnam. Bueno, Henshin era consciente de que, a pesar de ser la esposa del jefe de uno de los piratas más famosos y temidos de la zona de los mares de China, necesitaba, la condición de mujer la hacía vulnerable y entonces necesitaba una alianza. Y entonces, para solventar eso, lo que hizo fue casarse con el hijo, con su hijastro. Pero era más que amor y más que nada una especie de alianza cara al exterior para que, digamos, su gestión fuera más sólida, para que la respetaran. Lo primero que hizo fue casarse con el hijo de su marido, que era Champao, y para no enemistarse con la tripulación, porque lo nombraron jefe directo de las tropas. Y ella también así podía dirigir perfectamente, consiguiendo de esta manera mantener a los hombres a raya, ya que esto consideraba a Champao el legítimo heredero. Y mirad, ahí hay toda una serie de leyes que nosotros desconocemos. Ella era lista como el hambre de aquel imperio. Y mientras Chinsin seguía ocupándose de todo lo referente a los acuerdos comerciales y la alianza, bueno, ella la contabilidad en las sociedades, no, ella era la gestora, era la directora, la que marcaba las gestiones. En las sociedades piratas era habitual este tipo de alianzas, como os he dicho. Lo que puede parecer una relación incestuosa no era nada más que un apaño para que las cosas funcionaran, el preservar su botín. Era la fusión empresarial perfecta. Bueno, el negocio creció y se hizo más competitivo, este consorcio de piratas. Que se convirtió en un monstruo cuyas garras, lo que pasa es que abarcaban, yo que sé, desde Corea hasta las costas de Malasia, y no se movía un solo barco allí sin que ellos lo supieran y sin pegarle zarpazo. La Madame Chin, como era conocida, lo supiese y controlase. Menos mal que todas estas inteligencias naturales sacan cabeza. En el apogeo de su poder, Chinsin llegó a disponer de más de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos. Eso es una flota que ni el emperador tenía. Que estaban divididos, además, hombres aguerridos, hombres curtidos, que no se cortaban con nada, que decía atacar y atacaban. Divididos en 6 flotas distribuidas por colores, que eran la roja, la verde, la amarilla, no sé si me acordaré de todas, la violeta y la negra. Y tenían como estandartes, que estos chinos son muy ordenados, una serpiente, o sea, muy chinese. Bueno, todo este equipo humano estaba regido por unas leyes muy estrictas que ella puso. Y además os diría que feminista, tenía que ser cumplida a rajatabla por la cuenta que les traían los piratas. Ella, prostituta niña, debía de haber estado cansada de violaciones, de palizas, etcétera, etcétera. Oye, esto pasó como la mujer de Justiniano hizo también unas leyes para proteger a las mujeres, etcétera. De lo contrario, el culpable se enfrentaba a durísimas sanciones, y la mayoría de las cuales conllevaban muerte. O sea, todo lo que fuera violación, etcétera. Nadie podía violar a las mujeres apresadas en las ciudades o en los campos. Al violador se le cortaba la cabeza, así, sin contemplaciones. Si un hombre bajaba a tierra firme por su cuenta, o si se cometía un acto llamado a franquear las barreras, que se llamaban, se le perforaban las orejas frente a toda la tripulación, en presencia de toda la flota. En este caso, el ser reincidente terminaba en muerte. Estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente del robo, del pillaje. Todo era registrado, todo era inventariado. Os digo yo que llevaba los balances y el cash flow. ¡Ay! Y el pirata recibía 2/10 de lo que robaba. No está mal.
quedando las 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. No cumplir aquellas normas suponía la muerte, solo se subastaban las mujeres bellas. Y si un pirata compraba una mujer bella, esto me hace su gracia, debía tratarla a partir de entonces como una esposa. Eso lo puso ella, que debió de ser una niña maltratada, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas las infidelidades y en ambos casos al infractor se le cortaba la cabeza. Esta era tremenda. Quien desobedeciera una orden como esta o molestara a los campesinos que pagaban tributo era asimismo condenado a la muerte. Los castigos, es que controlar 70.000 hombres no debía ser tarea fácil. Los castigos eran enseguida, o sea, no es el proceso legal, y no había segunda oportunidad. Al emperador Jinqing le enfadaba muchísimo que una mujer estuviera por encima suya, estuviera poniendo en jaque a todo un imperio. Envió a su armada que le hiciera un frente, comandada por el almirante imperial Colan, y para que acabara con la flota. No acabó nada, perdieron. Pero lejos de esconderse, los piratas le hicieron frente. Las naves de Chinsin, la Madame Chin, fueron directos a su encuentro y la contienda, la Armada Imperial perdió 63 barcos con sus respectivas tripulaciones que encima se hicieron piratas. ¡Ja! Bueno, se hundieron a la bandera bajo la amenaza de muerte. Desesperado, el gobierno imperial pidió ayuda a la armada inglesa y portuguesa para que se unieran para hacer otro consorcio de otro tipo de piratas legales, en la lucha contra aquel ejército invencible. Pero durante los 2 años siguientes y batalla tras batalla, la armada de Madame Chim les vencía. Seguía humillando al emperador, a la coalición creada para vencerla. No viendo otra salida a aquel problema, al final el imperio agachó el morro y se vio obligado a ofrecer una amnistía a Chinsin para que dejase la piratería, pero ya dijo que no, que se amnistiaba a ella y a 70.000 más. Y en un principio la rechazó, como os he contado, hasta que un día de 1810 se debía encontrar mayorcilla y estaba pensando que esto algún día la iban a pillar. Se presentó sin avisar en la sede del gobierno general de Cantón, se me ha colado algo en el ojo, para discutir los términos del indulto para alguien que en su código de conducta tenía establecido que a los desertores se les debía cortar la cabeza. Solo había una manera de retirarse dignamente, debía hacerlo todos juntos. Ella fue coherente y lo hizo muy bien. Gestionó estupendamente. Chinsin había amasado una fortuna. Lo repartió todo, No se presentó en persona delante del emperador para firmar su propio indulto, sino para firmar el de su armada al completo. De este modo, Chinsin, la pirata que nunca fue derrotada, se salvó a sí misma y salvó a los suyos, a todos los que lucharon con ella. Lo hizo muy bien, Se instaló en Cantón, montó un burdel, una casa de apuestas. A los chinos les gusta mucho jugar, no sé por qué. Bueno, y allí murió plácidamente a los 69, envuelta, no sé, a ver, en una nube de opio, digo yo, no sé, porque China en aquella época era muy consumida de opio, no lo sabemos, francamente. Y bueno, pero tuvo una vida y unos avatares alucinantes. Espero que os haya gustado y dadme vuestra opinión. Hasta mañana.